Bien, entonces empecemos con esta primera parte de computación paralela y concurrente. ¿Qué entendemos por computación paralela? Entonces, una computación en la cual muchos cálculos se realizan al mismo tiempo, o sea, en paralelo, varios cálculos al tiempo. Entonces, principio básico, la computación se puede dividir en computaciones más pequeñas, cada una de las cuales se puede desarrollar simultáneamente para poder paralelizar algo. Yo voy a hacer esto en paralelo, pues necesito que yo pueda hacer eso, que se pueda dividir en paralelo, si no, no sirve. Necesito que lo pueda hacer, que pueda dividir la computación en pequeñitas que se puedan desarrollar en paralelo. Suposición, tenemos a nuestra disposición hardware paralelo, entonces cada vez siempre que uno habla de paralelo, piensa en hardware, que es capaz de ejecutar estas computaciones en paralelo. Entonces, en nuestros computadores, ustedes le dicen, le vendo un computador con 8 núcleos. ¿Qué son 8 núcleos? Son como 8 procesadorcitos. Quiere decir que esa máquina es capaz de hacer 8 cosas en paralelo. En paralelo. Paralelismo tiene que ver con hardware. No, tengo 32.000 procesadores. Esa máquina puede hacer 32.000 cosas en paralelo. Eso no quiere decir que no pueda. Mi máquina tiene un solo procesador. Quiere decir que en paralelo puede hacer una cosa. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer concurrencia. Y esa va a ser la gran diferencia. La concurrencia va a ser como una abstracción, el paralelismo va a ser como físicamente algo que yo puedo lograr con las máquinas que tengo. Entonces, primero, algo de historia. El hardware paralelo ha estado presente desde que la computación empezó. Entonces, yo no sé si ustedes han visto, a mí me gusta en esta clase, dar esta clase, porque eh, porque me permiten contarles un poco, mostrarles un poco de historia que no sé si se las cuenta en alguna parte en el currículo, un poco de historia que no sobra que ustedes conozcan. Aquí no sé qué pasó. Ah, me traje lo que no era. No es esta dónde está. Bien, entonces, eso es algo que tiene Movistar por allá en alguna parte, la evolución de la computadora en foto. Entonces, estas son fotos que muestran la evolución de la computadora y cómo ha ido cambiando. Entonces, 1943, esto era una computadora. ¿Sí? Ni siquiera, precisamente la evolución todo fue achicándose, pero las capacidades fueron creciendo con la investigación en materiales y en cosas que pueden tener en electrónica. Pero eso eran fotos de las computadoras en 1943. Yo todavía no había nacido, entonces tampoco las alcancé a ver así. 1946. Ah, pero lo que quiero que vean es que eran muchos aparatos, no era uno. Sí, mire, por ejemplo, aquí hay esas cintas donde grababan cosas, había pantallas, había muchas cosas. O sea, siempre ha habido hardware paralelo, desde que empezó la computación. Muchas cosas funcionando en paralelo. O sea, uno decía, había un computador, pero un computador era muchas cosas, mucho hardware en paralelo. O sea que la idea de que las cosas funcionan en paralelo no es nueva. Nació desde que nació la computación. ¿Sí? Otra cosa es la programación paralela. Bien, 1950 van haciéndose más chiquitas, ¿cierto? Las máquinas, con más botoncitos, con más cosas. 1952,
Ya empieza, siguen siendo grandes, pues ya empiezan a ser más chiquitas. 1975, IBM 5100, vea. Empezaron a hacer computadores chiquitos. ¿Sí? Pero eran más como máquinas de escribir, hacían algunos cálculos, pero no eran grandes computadores. 1975, entonces estos Bill Gates y él se inventaron como el microcomputador, el computador de oficina. Entonces le pusieron pantalla a esas cosas. En 1976 nació Apple, que es el precursor de Mac, exactamente. 1976, Apple. Pero como ven, estos aparatos no tenían, pues no tienen ni disco duro, ni tienen drives, ni nada de esas cosas. Se apagaba y se iba todo lo que había ahí, exacto. Es bueno pegarse un paseo por esas cosas como para ver cómo ha evolucionado la computación y lo que ustedes tienen hoy en día. Este es un Apple II en el 77, como la segunda versión de Apple. El ABM Acorn de 81, bueno, yo no soy experto en historia de estas cosas. En el 83, Apple sacó una cosa llamada Lisa, y como pueden ver aquí, ya había ventanas, ya había ventanas, había cosas, pero ya había ventanas. Ventanas, ¿por qué ¿a qué le suena ventanas? ¿Cómo se dice ventanas en inglés? Eso. Eso fue lo que se copió Bill Gates para hacer su sistema operativo Windows. No innovó. Él se copió lo que los de Apple se inventaron. ¿Sí? Dijo, entonces, y por eso se llama Windows. Pero eso lo habían inventado los de Apple antes. Primera razón por la que yo no soy Microsoft. Para nada. Es la primera razón. ¿Sí? No importa que esté grabado. No tengo nada que ver con él, ni dependo de él para nada. Ni dependo de él para nada, es cierto. Yo no tengo nada que sea Microsoft, nada. Porque para mí ellos fueron piratas. Pero se hicieron ricos con eso. Y puede que sean muy buenos para muchas cosas. Pero fueron piratas. ¿De quién? De lo que hicieron los de Apple con Lisa. Macintosh del 84. Yo me gradué de matemático en el 85 y de sistemas en el 87, un año y medio después. Este fue mi primer computador. Este fue mi primer computador. En él escribí mi primer libro. Cuando yo era chiquito. En disquetes, porque en esa época eran disquetes y en el disquete cabía no sé cuánto cabía. Eh, no sé si mi mamá ya lo votó. No sé. Entonces no sirve para nada. O sea, sirve como museo. Sí, 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 pero bueno, pero simplemente así fue mi primer computador, así, sin este de aquí. Luego le compré un externo porque había dos discos y cosas de ese estilo para poder tener más memoria, porque era la manera de tener algo que duraba y que se apagara el computador y no me perdieran los disquetes. Eh, pero lo que quiero mostrarles, acuérdense lo que quiero mostrarles, hay un teclado, hay un ratón, hay unas, no, discos duros no había en esa época. El disquete era el sitio donde se guardaba la información. De un solo, sí. Y este era el aparatico. Bien, pero ya había paralelismo. Lo que quiero mostrarles es que paralelismo había desde el inicio de la computación. Porque había varias cosas que tenían que estar al tiempo para que esa cosa funcionara. El ratón funcionaba en paralelo con el teclado y en paralelo con el drive y en paralelo con la pantalla. O sea, había ya cosas funcionando en paralelo. O sea, el paralelismo no es nuevo, es desde que nació la computación. De hecho, por dentro se ha hecho de un poco de cosas, de componentes que funcionan en paralelo. O sea, el paralelismo es natural, es intrínseco a la computación. Sacarle jugo al paralelismo no necesariamente, o sea, tener muchos procesadores, pues todas tenían una sola unidad de procesamiento. Entonces, lo que hoy en día llamamos paralelismo es tener muchas unidades de procesamiento. Pero antes había muchas cosas en paralelo, no necesariamente unidades de procesamiento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero, pues ese fue mi primer computador, fue un Macintosh.
En esa época la Universidad de los Andes hizo un convenio con Apple para que nos vendieran unos computadores a los estudiantes. Entonces compramos unos computadores, pues no es tan portátil como es. Bien, década de los 90, entonces aparecieron los microcomputadores por todos lados y obviamente de muchas marcas, pero todos, el sistema operativo que se inventó, que sí se inventó Microsoft, se llama DOS, Disk Operating System, ese sí es de ellos. Y eso es lo que ellos sí, uno dice, ellos se crearon el primer microcomputador, pero el sistema operativo no era gráfico, era un sistema operativo textual, se llama DOS, Disk Operating System, y funcionaba bien. Pero cuando Mac le empezó a ganar la parada con este sistema operativo, se inventaron entonces Windows, es la siguiente versión del sistema operativo de Bill Gates. Y después apareció Windows 1, 2, 3, lo que sea. Nunca pudieron ser tan eficientes como lo era el Mac manejando las ventanas. Llegaron a hacerlo cuando la electrónica empezó a ser mucho más rápida y entonces las ineficiencias de ellos las tapaba la electrónica. No, ustedes se ríen, pero yo soy muy crítico de ellos. Con ellos aprendimos algo que usted no hace en la realidad. Si usted compra una nevera, la enchufa y se le apaga, usted llama y dice, me apagó. ¿Qué tal si le dicen, desenchúfela y préndala? Usted dice, no, eso a mí no me sirve. A mí me sirve es que esté prendida todo el tiempo. ¿Cierto? Ninguno de las neveras le dice, desenchúfela y préndala. Le dice, tráigala y se la cambiamos. Pero con Windows le dijeron, apáguelo y vuelva a prender. Y sí, y entonces empezaron a decir, no, los errores de computación son normales. Y usted tiene que aguantárselos, tiene que vivir con ellos. Y a usted los educaron con que escribir, que las cosas funcionen más es normal. Y eso no es normal. Y nos empezaron a vender máquinas con errores, con problemas. Y entonces, no, ¿cómo le arreglamos la versión 2, la versión 3, la versión 4, la versión 5? Son para parchar los problemas que tenían los otros. No necesariamente son para innovar, son para tapar errores. Y nos vendieron que la vida de la programación era así. Y desafortunadamente le compraron muchos. ¿Mm? Pero la programación, por eso yo soy tan exigente con que me digan por qué funcionan las cosas. Porque yo creo que las cosas pueden funcionar sin necesidad de que, o sea, pueden venir buenas desde que uno las diseña. No que se arreglan cuando uno las va encontrando los errores. No, así no son. Para mí eso no es ser un buen diseñador, un buen ingeniero. Un buen diseñador diseña las cosas bien desde el principio. No las diseña mal y las va arreglando. Y por eso no voy con la filosofía de ellos, porque ellos fue la filosofía de, no importa que esté malo, después de eso lo arreglamos. Pues yo no soy de esa filosofía. Bueno, entonces por eso no soy Mac. Pero bueno, vino Microsoft Windows con todos los computadores, aparecieron los computadores más bonitos, más portátiles. Ya empezaron, ya nacieron ustedes, llegamos a los computadores de hoy en día. Sí, son computadores, bueno, ya pasamos por la historia y hoy en día no le vemos lo paralelo por ninguna parte. Digo, esto es como una sola máquina. ¿Sí? No le, pero resulta que por dentro está lleno de cosas paralelas y de varios procesadores y cosas de ese estilo. Bien. Entonces, todo este paseo era para que sepan de cosas, o sea, como para que vean que la vida, que la evolución, esto ha evolucionado tremendamente. Y el mundo en que están ustedes hoy, pues es bien diferente. Pero ha habido paralelo desde el principio. Sin embargo, lo que llamamos computación paralela, entendida como al menos dos procesadores independientes utilizados para realizar un cálculo, solo aparece unos años después de los primeros computadores comerciales. ¿Sí? O sea, utilizar dos procesadores para hacer un solo cálculo aparece después. IBM fue pionero en el desarrollo de computadores paralelos comerciales. Al principio la computación en paralelo estuvo confinada a comunidades muy específicas que trabajan en computación de alto desempeño. De hecho, como hoy en día está confinado, ustedes dicen hoy con la inteligencia artificial y todas esas cosas. Entonces, las máquinas que aprenden son máquinas que utilizan, son de una dimensión y un tamaño que solo las tienen unos poquitos, que son los que están ganando con el negocio de la inteligencia artificial. Porque son los que son capaces de crear esas cosas que aprenden de millones y tetramillones de datos.
Ningún computador es capaz de estas cosas. Entonces, tener esas infraestructuras hoy en día era lo que en esa época le daba ventaja a los que tenían esas otras en paralelo. Nosotros somos más rápidos que todo el mundo. Y entonces a la universidad les vendían unos aparatos inmensos porque decían, usted no tiene nada. Las universidades compraron porros, IBMs, cosas. Pero con el tiempo eso ha ido desapareciendo porque las máquinas se volvieron chiquiticas. Pero entonces ahora ya no hay, ahora ahí es data center o ¿cómo llaman? Eh, ¿Cómo se llaman? Granjas de cómputo y cosas de ese estilo. Porque son tan chiquitos que ahora dijo un montón. Pero bueno, siempre estará lo gigante versus lo chiquito de hoy en día. Y lo gigante pues tendrá más capacidad de cálculo. El alto desempeño de hoy es diferente al alto desempeño de esa época. Pero muchas cosas se pueden hacer en estos equipos hoy. A inicios del siglo XXI, o sea, el siglo de ustedes, el 2000, la velocidad de los procesadores escaló a niveles difíciles de superar. Entonces, resulta que esas maquinitas que ustedes veían, entonces año tras año salían, la velocidad era, por decir algo, 10, siguiente año era 20, siguiente año era un computador de 40, el siguiente de 80, unidades de lo que quieran, siguiente 160, entonces apareció una ley que se llama la ley de Moore, y es que cada año la velocidad de computación se duplicaba. ¿Sí? Entonces 60, entonces si usted va subiendo de a doble, pero llegó un momento que fue a inicios del siglo XXI, donde no lograron hacer procesadores más veloces. Ya la velocidad de procesamiento no sube al ritmo que subía antes, como que llegaron a un límite. Entonces empezaron a pensar que era mejor proveer computadores con varias CPUs. Entonces yo ya no ofrezco que su computador corre a 2600 MHz. Y entonces el año entrante le digo que corre a 5200 porque no pudimos subir más esa velocidad. Entonces más bien le digo, le ofrezco un computador que en lugar de uno tiene dos. Y luego que en lugar de dos tiene cuatro. Y luego tiene ocho y cosas así. Y empezaron a aparecer los procesadores, los computadores con varias unidades de procesamiento. Pero los lenguajes de programación que se han inventado para sacarle jugo a los computadores suponían que tenían una unidad de procesamiento y que procesaba secuencialmente. Entonces los lenguajes de programación se diseñaron, empezaron siendo secuenciales, pensando que uno hacía todo secuencialmente. Y entonces la programación se fundamentó en pensar secuencialmente. Y lo que ustedes aprenden aquí en los primeros semestres es a pensar secuencialmente. Un while es una cosa tras otra, hasta que doy el resultado, no sé qué. Ustedes no han tenido un solo curso, bueno, de pronto cuando empezaron a ver interfaces y a ver programación con eventos, empiezan a ver que hay cosas que pasan en paralelo y que hay una cosa que adquiere, que está pendiente de si ese evento se produjo o si ese evento, y dependiendo de cuál se produjo pasa algo. Entonces ahí empezaron a ver algo de paralelismo. Pero entonces paralelismo hay necesariamente que preocuparse por eso, porque los equipos vienen con cosas en paralelo y si usted no lo sabe usar, no sabe sacar uso a eso, o no sabe sacar provecho de eso, entonces pues está perdiendo parte de la capacidad con la que vienen los computadores hoy. ¿Cuál es el tema común entonces? La computación en paralelo puede proveer potencia de cálculo donde la computación secuencial ya no puede hacer, porque ya no puedo hacer un procesador más rápido. Entonces ya no puedo sumar más rápido. Entonces, ¿cómo para sumar más rápido? De pronto reparta la suma entre dos y de pronto cada uno se gasta menos tiempo y la mitad del tiempo cada uno, pero unirlos ya no me demoró medio tiempo y entonces ya no tengo uno, sino 3/4 de tiempo que usé para sumar, cosas así. Esa es la idea del paralelismo. ¿Por qué hablamos entonces de computación paralela? Entonces, porque la programación paralela es más difícil que la programación secuencial. O sea, programar secuencialmente realmente ya lo dominamos y ya sabemos hacerlo, pero programar paralelamente no necesariamente es separe computaciones secuenciales en computación en paralelo y luego únalas. Eso a veces no se puede unir. A veces toca hacerlo secuencial por el tipo de computación que uno está haciendo. Algunas veces es imposible, algunas veces es retador unir esas dos computaciones en paralelo. Entonces, asegurar que los programas paralelos son correctos es mucho más difícil porque aparecen nuevos errores. Entonces, ahora puede haber un error porque el de allá lo hizo mal, porque el de allá lo hizo mal, o aunque los dos lo hicieron bien, porque la combinación quedó mal.
Y entonces empiezan a aparecer otras fuentes de error que hacen que programar en paralelo sea más difícil que programar secuencialmente. Y es tanto más difícil que uno puede decir, ¿para qué me complico? Yo programo secuencial. ¿Mm? Pero la única razón para complicarse se llama aceleración. Si yo logro que una computación paralela haga algo más rápido que lo hace la secuencial, entonces en muchos casos tengo un valor agregado que no tienen otros y sería la razón por la cual yo me aventuro a programar en paralelo, porque voy a lograr acelerar algo que el resto no puede acelerar secuencialmente. Cuando vean análisis de algoritmos, van a ver que para ordenar un arreglo, aquí en este curso hemos visto insertion sort y merge sort. Resulta que insertion sort es un algoritmo para ordenar arreglos o vectores, igual que merge sort. O sea, igual hacen lo mismo. Pero merge sort es mucho más rápido que el insertion sort. Los dos los vimos secuenciales, no vimos nada de paralelo allí. ¿Sí? Los dos son secuenciales, pero es más rápido el merge sort que el insertion sort. Entonces van a ver en análisis de algoritmos que uno puede resolver el mismo problema más demorado o más rápido según el algoritmo que escoja. Pero también van a ver que hay unos límites para encontrar algoritmos buenos. Entonces, por ejemplo, para ordenar un vector por ordenamiento con comparaciones, el algoritmo más rápido no puede ser más rápido que de orden n log n, donde n es el tamaño del arreglo que voy a ordenar. No puede haber ningún algoritmo más rápido que eso, si es un algoritmo por comparaciones y está demostrado, está demostrado formalmente. ¿Quiere esto decir que nadie puede ordenar más rápido que n log n? ¿Quiere esto decir que si yo tengo un algoritmo que ordena n log n, secuencialmente no lo puede hacer más rápido que eso? Entonces uno aparece, ay, si fuera paralelo, ¿será que sí? ¿Será que podría encontrar algo más rápido que n log n si ordenara en paralelo? Y esa es la razón por la que nace el paralelismo o la programación paralela, para estudiar si voy a poder ganar aceleración de alguna manera. O sea, aceleración en grados de complejidad o aceleración porque voy 2 veces más rápido o 5 veces más rápido. Eso no es un grado, eso son simplemente tantas veces más rápido, es una constante más rápido. Eso sirve, pero eso no es tan bueno como un algoritmo que era de orden n cuadrado volverlo n log n. Eso es mucho mejor. Entonces, si yo tengo uno de n log n, lo puedo volver de orden n, eso es mucho mejor que uno que tenía de orden n log n cuya constante de funcionamiento era 50 y ahora tengo uno cuya constante es 25. Voy 2 veces más rápido. Pero es mucho mejor ir más rápido en función del tamaño de la entrada que ir más rápido un número constante de veces. Pero cualquier aceleración puede ser útil y la razón por la que la computación paralela le ponen atención es por eso, porque programar es más complicado, o sea, pensar en programación paralela es más complicado que pensar en programación secuencial. Y el tipo de errores que salen es a veces tan complicado de depurar que entonces uno prefiere no meterse en ese cuento. Por eso hay programación paralela con estado, concurrencia declarativa, concurrencia por paso de mensajes, hay varias, porque hay unas que son más cómodas para meterse como programador que otras. Bien. Pero la razón es aceleración. Si no hay aceleración, no se mete. ¿Por qué se habla de programación concurrente y de programación paralela? Entonces, así como se habla de paralelismo y concurrencia, entonces, ¿qué llamaría uno programación en paralelo? Programación paralelo es usar hardware en paralelo para ejecutar computaciones más rápidamente. ¿Sí? ¿Qué es programación concurrente? Programación concurrente es, no necesariamente el hardware es paralelo. Simplemente es decir, de todo lo que estoy haciendo, ¿qué puede hacerse? ¿Qué podría hacerse al mismo tiempo para que si llego a tener hardware paralelo, pudiera sacarle ventaja a eso? Pero yo puedo programar concurrentemente, aún con un solo procesador. O sea, la concurrencia es más a nivel de abstracción. ¿Qué de todo esto se podría hacer concurrentemente? Que lo vamos a hacer secuencialmente porque tenemos un solo procesador, pero que lo podríamos hacer concurrentemente si hubiera varios. Esa es la diferencia entre concurrencia y paralelismo.
O sea, ¿cuándo le puedo sacar jugo a la concurrencia? Cuando hay paralelismo. Si no, la concurrencia termina siendo una abstracción. Esto podría hacerse al mismo tiempo que esto y esto al mismo tiempo que esto, pero que en la realidad se ejecutan secuencialmente porque no hay cómo ejecutarlas en paralelo. Es como que la concurrencia es más abstracta que el paralelismo. El paralelismo es más concreto. Tengo 8, puedo hacer 8 cosas en paralelo, pero puedo hacer 50.000 concurrentes, porque la pensé y puede haber 50.000 cosas concurrentes. Solamente que a la hora de ponerlo en la máquina, me toca hacer cola en las 8 máquinas que hay ahí para poder tener un momentico para hacerlas. Entonces, la principal preocupación de la programación concurrente es la modularidad de mis cálculos, mi capacidad de respuesta, mantener las cosas fácilmente. No dependo de si hay 8, 16 o 32 procesadores, porque pensé concurrentemente. En cambio, si pienso paralelamente, dependo de cuántos procesadores tengo paralelos. Esa es como la gran diferencia entre las dos, pero están muy unidas, ¿cierto? Y nosotros vamos a usar a veces las dos palabras como sinónimos. Para terminar, antes de salir hoy a un descansito, eso, antes de salir a un descansito. Entonces, el paralelismo se define o se manifiesta en diferentes niveles. Hay paralelismo a nivel de bits, ¿cierto? O sea, de hecho, en los mismos computadores. ¿Qué es un bit? Un bit, no sé si es como un 0 o un 1, pero es como una corriente en 0 o corriente en 1, digamos. Es algo físicamente, un bit se puede ver como una energía, o en 0 o en 1. Pero si yo pongo varios de esos junticos, hago un byte. Pero si pongo varios junticos, los puse en paralelo. O sea que un byte ya es, ya paralelismo. Y luego cojo un byte con otro y hago 2 bytes y eso es un número entero. Ahí de alguna manera hay paralelismo en todas esas cosas. Hay paralelismo a nivel de instrucciones, ¿cierto? O sea, yo podría decir, ejecute esta instrucción al mismo tiempo que esta. Se llama instrucciones en paralelos. O hay paralelismo a nivel de tareas. Yo voy a ordenar un vector y digo, lo parto en la mitad de acá, en la mitad de acá, ordeno este y ordeno este en paralelo y luego los uno. Es como por tareas. En este curso nos vamos a enfocar en paralelismo a nivel de tareas. No a nivel bajo, a nivel alto, en alto nivel. Segunda cosa, computadores paralelos, hay muchos. Hay procesadores multinúcleos como estos que tenemos aquí, computadores con multiprocesadores simétricos, con unidades de procesamiento gráfico. De propósito general, las GPUs hoy en día son maneras de hacer paralelismo, porque una de las partes donde se usa mucho el paralelismo es en la graficación, en la visualización de cosas. Hay arreglos de compuertas programables, hay clústeres de computadores, hay de todo. Ustedes decían hoy, como decían ahorita, granjas. O sea, hoy en día cosas paralelas hay muchas. En este curso nos enfocaremos en hacer programas para procesadores multinúcleos o multiprocesadores simétricos, es decir, para equipos como este que tienen varios núcleos. Y esa es la programación concurrente que nos interesa. Exacto. Exactamente, o sea, sí, exacto. O sea, hay paralelismo ahí porque desde el punto de vista hardware, la investigación y el avance de los que hacen computadores es hacia allá, hacia lograr mayor eficiencia con paralelismo, porque ya no logran hacer procesadores más rápidos. Por lo menos no como lo venían haciendo con el doble de rapidez cada año, cosas de ese estilo. Entonces, nuestro foco, fundamentos de programación paralela o concurrente, llámenla como quieran, y análisis de programas paralelos o concurrentes van a ser como sinónimos para nosotros. Nos vamos a basar en paralelismo de tareas y en paralelismo de datos. ¿Sí? Y vamos a ver que va a haber unas estructuras de datos para que la computación paralela sea más eficiente. Y ese va a ser el foco de nuestro curso. Salimos a un descansito y nos vemos a las 11:47 para lo de la máquina virtual de Java y sus cositas primeras. Gracias. Entonces, me está preguntando Joan por la velocidad. Entonces, hay varios tipos, muchas cosas que determinan la velocidad de un cálculo.
Lo primero, el procesador que tenga o los procesadores que tenga. ¿Sí? Segundo, cómo ese cálculo es programado sobre eso que usted tiene físico. Pero tercero, también están los algoritmos que usted tiene para correr allí. Y los algoritmos a veces no dependen de lo que hay abajo, sino dependen de cómo los pensé. Y hay algoritmos que son más eficientes y más ineficientes. O sea, hay muchas cosas que se combinan para lograr algo eficiente. Está la máquina y está el software sobre el que ella corre y está el programa que usted hizo y está el cómo lo hizo. Todo eso influye en la velocidad de una solución finalmente. Es una combinación de cosas, no es solo uno. Entonces, que sean independientes una cosa de otra, sí, eso va a influir. Porque si una cosa depende de la otra, yo no puedo hacer una primero que la otra. Ajá. Uh-huh. Y lo que yo simplemente hago es que tengo un parámetro S por N y ese parámetro es el que va a cambiar la velocidad. Sí. Entonces al final sigo teniendo N pero con un parámetro. Exacto. Entonces son dependientes. Ah, exacto. Entonces, Pero usted lo que está diciendo, claro, cambiando, no sean lineales. ah, exacto. Entonces sería que usted cambia de n al logaritmo de n, por ejemplo. Pero, exacto. Entonces voy más rápido por aquí que por allí. ¿Que los procesos? Sí, 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 sí. Cuando usted logra hacer eso, usted gana mucho más que comprando una mejor máquina. Pero a veces hay cosas que no se pueden hacer más rápido. Y que lo único que usted logra hacer más rápido es porque tiene una mejor máquina o porque logra paralelizar o cosas de ese estilo. Ahorita seguimos viendo esas cosas. Descansen un ratico. Estírense. Yo también me canso. ¿No creen?